En este escenario que se abrió en 1959, bueno, pues mucha gente vio en su infancia recorrer el ferrocarril. Alguien venía simple y sencillamente a ver cómo salían los ferrocarriles a través de los andenes. Alguien llegó a subirse, tuvo el privilegio de subirse en primera clase y entonces conoció el carro comedor, conoció lo que era un camerín, es decir, una alcoba en donde la gente podía ir durmiendo, si es que aguantaba desde luego el ruido del choque entre las vías y las ruedas de fierro. ¿Cuántas historias para quienes viajamos en los ferrocarriles de segunda? ¿Cuántos recuerdos nos traen los ferrocarriles? Pero quiero decirle que la estación original de Buenavista no estaba en este sitio, donde la conocemos, repito, desde 1959. Originalmente estaba enfrente de la primera estatua de Colón. Originalmente, Buenavista era una de las 3 estaciones que había en la Ciudad de México. La otra era la estación Colonia. Y bueno, había una tercera estación, la estación de San Lázaro. Esa estación de San Lázaro era la salida hacia el ferrocarril transísmico. Había terminales también de ferrocarriles locales. En 1852 se inaugura el ferrocarril entre la Ciudad de México, vamos a decirle así, a pesar de que era lo mismo, vamos a decir la Ciudad de México y la Basílica de Guadalupe. Había 3 vagones, un vagón de primera, un vagón de segunda y naturalmente la locomotora. En primera costaba 2 reales, en segunda costaba 1 real. La diferencia es que la gente que iba en segunda iba con la cabeza al sol, no tenía posibilidad de taparse, el vagón iba descubierto. En cambio, la gente que iba en primera, bueno, sí tenía la posibilidad del sol. En este momento me encuentro con el mecánico Salvador Zarco, que es el director del Museo de los Ferrocarrileros. Estamos aquí, de hecho estamos enfrente de una locomotora, ¿verdad? Una locomotora de vapor. Pues bienvenido aquí a Leyenda Urbana. Gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poquito acerca de... Bueno, usted fue mecánico toda la vida, ¿verdad? De los ferrocarriles. Me jubilé como mecánico. Se jubiló como mecánico. ¿Cómo comenzó con esta pasión? Bueno, es que la verdad, yo tuve contacto con el gremio en un momento muy especial y me enamoré del gremio. ¿Qué fue lo que lo atrajo del gremio? Pues que era gente muy luchadora. ¿Cómo comienza la historia de los ferrocarriles aquí en México? Con una concesión otorgada por el presidente Anastasio Bustamante en 1837. Esa concesión no sirvió para nada porque no se extendió ni en otro día. Pero hubo otros que se esforzaron para empezar a atender las vías. Nostalgia de esta vieja estación de Buenavista. ¿Cuántos recuerdos nos llegan? Por ejemplo, hacia mi derecha estarían las taquillas que en su momento, bueno, pues preparaban la emoción del viaje, sea en primera o sea en segunda. Las taquillas de segunda estaban hacia abajo, pero ese lugar estaba lleno de bancas. A veces la espera era larga, pero más largo era el trayecto. Sin embargo, se disfrutaba ampliamente el grito de ¡vámonos! Estamos escuchando también ahorita, como si fuera un eco, estamos escuchando todo el resultado de los ferrocarriles. Estamos viendo el humo espeso que lanzaban los furgones, la máquina, la locomotora que iba llevando toda esa carga. Muy bien, esta es una maqueta de un tren de carga. Un tren que en principio llevaba una de las famosas máquinas de vapor que en ese tiempo se llamaba Niágara. Lo original de este tren es que lo hizo un compañero ferrocarrilero herrero en Puebla. Él, de los desechos que se iban dejando de las máquinas y de las reparaciones a los carros, fue formando este ferrocarril, que como lo ven es muy parecido al real. El chiste de esto es que es sumamente pesado. Si alguien quisiera moverlo, cada pieza de estas pesa un poco más de 90 kilos. Desde su origen, los ferrocarriles han sido motivo de inspiración de pintores, de acuarelistas, de grabadores. Por ejemplo, Casimiro Castro prácticamente plasmó
todas las escenas de cómo fue creándose, cómo fue metiéndose a la escena de la vida de México el ferrocarril. Posteriormente, bueno, pues cuántas historias no se crearon a través del ferrocarril, cuántas novelas no se crearon. Por ejemplo, otro de los grandes pintores, José María Velasco, el pintor del Valle de México. José María Velasco recrea una escena que se volvió memorable, el puente de Metlac. Este puente está en la vía justamente que va hacia Veracruz. Pero bueno, no todo ha sido fiesta en los ferrocarriles. En alguna ocasión también ha habido, en algunas ocasiones también ha habido dolor, ha habido tragedia, ha habido tristeza. Por ejemplo, en el recuerdo está lo que pasó el 28 de febrero de 1895, un accidente en el tren en la zona de Temamantla. Iba entre Tenango y Temamantla, el tren iba una serie de pasajeros rumbo a Mecameca, eran peregrinos que iban pues a una cuestión de carácter religioso. Entonces ocurre este terrible accidente que fue plasmado en un corrido, otro motivo de inspiración en ese caso trágico. De lo que pasó en Temamantla con el descarrilamiento, el corazón se entristece tan solo al considerar. Bueno, este es uno de los muchos accidentes, pero quizás la parte más terrible para los ferrocarriles haya sido la época de la Revolución. Imagínense usted cuántas veces el tren no era dinamitado, por lo menos la vía era dinamitada poco antes de llegar el tren para que el tren se parara y fuera asaltado. ¿Cuántas veces los trenes no llevaron a las facciones en pugna? En ocasiones los villistas, en ocasiones los zapatistas, en ocasiones el ejército. ¿Cuántos acontecimientos no se dieron a través del tren? ¿Cuántas situaciones no también se dieron para reconstruir las vías? A veces había que hacerlo a golpe de machete. Cuando el primer jefe, don Venustiano Carranza, consolidó su gobierno en 1917, su colaborador ingeniero Alberto Tani estimó en 40 millones de pesos oro los daños causados por la revolución a los ferrocarriles. Los gobiernos de la revolución, no obstante sus buenos deseos por imperativos de la lucha militar al principio, y después por la precaria situación económica de México, no pudieron llevar a cabo una completa reparación a los daños causados. Las vías, como la del Panamericano y la de Monterrey a Matamoros que aparecen aquí, se reconstruyeron con el mismo riel gastado y dañado de su construcción original. Las expresiones culturales son el alma de un país. Los proyectos generan una sociedad crítica y reflexiva. Y esas manifestaciones son merecedoras de tiempos de libre e inteligente esparcimiento que nos ayudan a complementarnos internamente. Yo me encuentro aquí en la Estación Navilla, una de las primeras del Distrito Federal.